Hermanos, buena tarde. Dios le bendiga. Hoy miércoles, en nuestro estudio de media semana, queremos darle gracias a Dios porque nos acompaña de nuevo y nos permite también llegar a este tiempo de reflexión en la Escritura. Deseamos que tenga un tiempo de bendición, estos minutos que está por acompañarnos, y que en el momento en el que usted vea esta transmisión, pues el Señor hable a su vida. Le agradecemos su compañía, nos bendice y deseamos que también sea una experiencia compartida para usted. Queremos darle gracias a Dios con estos cantos para iniciar nuestro tiempo de estudio bíblico, y después de esto estaremos haciendo una oración para ponernos en las manos del Señor y pedirle que nos dirija en el estudio de la palabra esta tarde. Vamos a alabar al Señor. Démosle gracias a Dios. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra y gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Pueblos todos, pueblos todos, bailen las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, bailen las manos, alabar a Dios de Israel. Nuevamente. Pueblos todos, bailen las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, bailen las manos, alabar a Dios de Israel. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar a
Amado Padre, gracias por este día, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este momento para que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos conforte, nos ayude a reflexionar en tu palabra, Señor. Danos la esperanza que necesitamos, Señor, la fortaleza en el Espíritu para no desviar nuestra mirada y poner nuestra mirada, Señor, en las cosas terrenales, sino ser llevado por tu mano, Señor, para poder aplicar tu palabra en esta vida y también en lo que tú tienes para nosotros en lo porvenir. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada oyente, que tu palabra sea puesta en el corazón y en la mente de cada uno de ellos, Señor, de una manera clara, pero también que nos ayudes, Padre Santo, a tomar decisiones que aplican a nuestra vida, cumpliendo el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos porque si estamos aquí presentes es porque tu Espíritu nos mueve, Señor. Es porque a tu Espíritu le agrada llevarnos a lugares en donde podemos disfrutar esos pastos que solamente podemos encontrar en tu palabra. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que sea un tiempo agradable para nuestro espíritu y benéfico para nosotros. En Cristo nuestro Salvador te pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Sara y hermanos de la música, por acompañarnos. Queremos continuar esta tarde, esta lección, con este tema que hemos estado viendo. El domingo iniciamos con la predicación de este tema que se llama No moriréis o no moriréis jamás, ¿verdad? No sé si usted ha pensado cómo sería la vida si usted no muriera. Imagínese que viviéramos todos los años que usted se puede imaginar. ¿Qué haría? Algunos, bueno, no saben qué será de ellos de aquí a 5 a 10 años, mucho menos. Se podrían imaginar la vida 500 años, ¿no? Imagínense vivir como Matusalén, 969 años. Bueno, la calidad de vida anteriormente y las condiciones existentes en el ser humano no eran las que tenemos en este tiempo. Dice la Escritura que si usted y yo llegamos a los 80 años, pues ya es con dificultad y con muchas batallas en todo sentido, ¿verdad? Así es que, hermano, tenemos que aprovechar bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué aprovecha usted el tiempo que tiene? ¿Verdad? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué desea cumplir? ¿Sabe que hay personas que van pasando sus días y en realidad no tienen un plan para ellos? Y el día se van un montón de cosas porque actividades sobran, ¿verdad? ¿Qué hacer? Pero en realidad no hay como cuando nosotros tenemos propósito en nuestra vida, ¿verdad? Quisiera ir con ustedes al libro de Juan, en el capítulo 20. Vamos a leer de los versos 20 al 29. Y en este momento vamos a tomar solamente, de los versos 24 al 29. Juan 20, del 24 al 29. Vamos a leer lo que dice el verso 24 de este capítulo de Juan para iniciar el estudio de esta tarde. Pero Tomás, uno de los 12, dice la Escritura, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, recuerde que estamos viendo el tiempo de la resurrección, cuando nuestro Señor resucitó. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y mire, la respuesta de Tomás fue la siguiente: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, ¿verdad? No creeré. Condiciones para creer, ¿verdad? La incredulidad de Tomás. Y tristemente, desfavorablemente, Tomás es conocido es asociado con sinónimo de incredulidad, ¿verdad? Y si mencionáramos el nombre suyo, de usted quien me está oyendo esta tarde, si mencionáramos su nombre, ¿con qué estaría asociado su nombre? ¿A qué estaría asociado? ¿Qué lo caracterizaría? Pobre Tomás, hasta la fecha no se le quita esa fama, ¿verdad? Y no seas incrédulo, le decimos a la gente, como Tomás. Bueno, creo que este nombre ha tomado mucha fuerza, tristemente por esta característica de la incredulidad.
¿Qué está diciendo Tomás? ¿Qué es lo que está pasando por su mente? ¿Verdad? Está mostrando lo que hay en su pensamiento, ¿verdad? Mire, este episodio que acabamos de leer aparece en un momento culminante, antes de que se termine este periodo caracterizado de la redención. ¿Okay? Ya ha pasado el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora está un tiempo glorioso, es un tiempo de esperanza, es el mejor tiempo de todo lo que ha sucedido, porque el Señor ya no está muerto. Ok, ha pasado el tiempo triste, ha pasado el tiempo violento, ha pasado el tiempo desconcertante que ha atravesado toda la gente, el tiempo de sufrimiento, muchas cosas, y ahora estamos en un tiempo culminante en la historia de la redención. Jesucristo ya ha sido llevado a la cruz en el momento que hemos leído este pasaje, ya ha pagado por nuestros pecados y ha resucitado al tercer día, tal como lo prometió y lo cumplió. Amén. ¿Sí? Hermano, las promesas del Señor no son solamente para que usted se emocione. Las promesas del Señor es para que usted las crea, porque el Señor no miente. Amén. El Señor no dice cosas solamente para hacernos creer algo que no es. Si nosotros creemos al Señor en obediencia, en su palabra, el Señor cumplirá lo que promete en nuestra vida. Lo puede tener por seguro. Muchas personas miran las promesas de nuestro Señor en la Escritura así de reojo, como cuando dudamos, ¿verdad? Y que vemos con un ojito de lado. ¿Será posible tanta belleza? Dicen algunas personas. Pues déjeme decirle que sí es posible. Nada más que hay una condición para que las promesas del Señor se cumplan en la vida de toda persona, y es que usted crea. Pero no es una fe ciega. No es solamente que usted diga con su cabeza, oh, yo sí creo, como cuando escuchamos el sermón y parece que en el sermón nos hicieron un traje a la medida, ¿verdad? Y le decimos a la persona, al que está a nuestro lado, o lo pensamos solamente, ay, ese sermón, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Las promesas del Señor no son solamente para que usted diga, qué bonitas. Y bueno, hay personas que no las creen, pero hasta lloran de lo bonito que se oyen las promesas del Señor, ¿verdad? El Señor ha resucitado al tercer día, tal como lo prometió, que iba a cumplirlo para mostrar su poder y quién era Él y quién era su Padre. Jesús había predicho su resurrección. Les había anticipado a los discípulos, ¿verdad? Pero los discípulos, ¿saben? No le creyeron. Los discípulos no entendieron. Es que ¿sabe qué? No podemos entender, no podemos creer lo que no entendemos. ¿Cómo es posible, verdad, que el Señor me demande a mí que no peque? ¿Qué significa la vida de santidad? ¿Cómo es que yo puedo andar en obediencia en un mundo de desobediencia? ¿Cómo puedo yo ver las cosas espirituales si soy una persona carnal? Es que, ¿sabe? Para poder entender las cosas, creerlas, hay que entenderlas. Usted y yo con nuestra mente no podemos entender ninguna cosa espiritual, porque nuestra mente natural, caída por el pecado, es una mente carnal, es una mente natural. ¿Sabe? Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo, para nosotros poder entender y creer la palabra del Señor. Un evento de tal magnitud tomó por sorpresa a los discípulos. Aunque se les había dicho, y muy probablemente no habían entendido, o si lo entendieron lo habían olvidado, al ver al Señor Jesús muerto en la cruz, y al ver su sepulcro y al verlo sepultado, ¿verdad?, en su sepulcro. Los discípulos fueron llevados a pensar por la lógica. Hermano, y es que el cristianismo es una vida que va más allá de la lógica. No la excluye, no la desecha, pero el cristianismo va más allá de la lógica. Si usted vive el cristianismo, trata de vivir el cristianismo solamente por lo que usted puede, por lo que entiende, en base a su experiencia, en base a lo que cree, va a ser una vida muy limitada. Porque el Señor nos invita a nosotros a ir más allá de lo que nosotros entendemos. De hecho, nos dice que nos va a hacer conocer cosas grandes y ocultas que nosotros, ¿qué?, no conocemos. Si usted y yo nos vamos solamente por nuestras capacidades, tratar de vivir la vida cristiana, no, olvídese, el alcohólico nunca va a dejar de ser alcohólico, ¿verdad? El que es mujeriego nunca va a
poder vivir sin ese problema. ¿Por qué? Porque es su entendimiento, es su experiencia. Pero el Señor nos habla de una limpieza. Dice, si tus pecados fueran negros, ¿verdad? Como la nieve, serán emblanquecidos. Está hablando de extremos. Está hablando de transformación. Mire, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue transformado. ¿Sabe qué significa la redención también en nosotros? Es una esperanza transformadora. Es una esperanza que nos hace personas diferentes. Que si usted pensaba en una dirección, ahora piensa en otra dirección totalmente diferente. Que si usted estaba predispuesto para una cosa, ahora se predisponga para las cosas que van más allá de su pensamiento. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no significa que usted esté todos los domingos en la iglesia. Eso lo hace una persona religiosa, si usted se limita a eso. Ser cristiano no significa que usted debe o sabe todo el contenido de la Escritura si no lo aplica a su vida. Hay mucha gente que conoce pero no entiende. Cuando sucede esto, algunos ángeles daban testimonio. Algunos discípulos vieron al Señor. Todo estaba muy confuso, ¿verdad? Jesús se apareció a sus discípulos esa misma noche del domingo, ¿verdad? Él les mostró las heridas en las manos y el costado como la prueba contundente de que era Él. Que no era un farsante, ¿verdad? Que no era una persona que estaba tomando el lugar de otras, sino que era Jesús, así lastimado su cuerpo con las marcas. Y realizó una ceremonia anticipada en donde simbolizó el descenso del Espíritu Santo y la comisión evangelizadora que se cumpliría después de su partida. Es que, hermanos, ¿saben? El cristiano pierde mucho tiempo en tratar de cumplir el Evangelio. Se le va toda la vida. Y muchas personas piensan que lo único que nosotros tenemos que hacer a conocer a Jesús es tratar de cumplir el Evangelio. Es que el Señor no quiere que usted trate. Lo que el Señor quiere es que usted lo haga, ¿sabe? Porque aparte de cumplir el Evangelio hay una comisión que va más allá para usted y para mí. Y esa comisión no es dada solamente a los pastores. Si usted conoce al Señor Jesucristo, si usted es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene mucho que hacer. Y el hacer va más allá simplemente de tratar de ser. Es que el Señor no nos ha dado la capacidad para intentarlo. El Señor nos ha dado la capacidad a través del Espíritu Santo para hacerlo. ¿Sí? No, hay mucha gente que trata, que intenta, que se queda, ¿verdad? Da 2 pasitos para enfrente y da 4 para atrás. Y ahí otra vez agarrando impulso, ¿verdad? Y hoy es un poquito más diferente. Pero ¿sabe qué? Se le va toda la vida. Y tristemente, mire, ponga atención a esto que le voy a decir. Piense cuántas personas han venido al conocimiento del Evangelio a través de usted. ¿En cuántas personas ha sido usted instrumento para darles a conocer las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas ha traído usted a los pies de Cristo con su testimonio, pero también con la obra evangelizadora que el Señor quiere hacer en usted y a través de usted? A Tomás, uno de los 12 apóstoles, se le conoce también como Dídimo. El nombre en arameo era Tomás y en griego era Dídimo. En ambos casos significa gemelo o mellizo, pero no hay referencia bíblica de algún hermano de Tomás. Tomás aparece como un apóstol al que le gustaba tomar la iniciativa, ¿verdad? Era inquisidor. No dudaba en mostrar su opinión. Se puede ver ahí en Juan 14:5 y en Juan 20:25. Él no estuvo presente cuando Jesús se apareció ante los discípulos, ¿verdad? Ellos estaban maravillados, pero era parte de una experiencia traumática que los tenía sumidos en un temor profundo, ¿verdad? ¿Quién no se sentiría extraño, asombrado, aterrado, ¿verdad? Por una parte, de saber que alguien ha estado muerto y de repente vive. Es una experiencia traumática, ¿no? ¿Sí? No evitemos, no quitemos la parte humana de los discípulos, ¿cierto? Eran personas como usted y como yo. Eso
no les quita su humanidad de asombro, su capacidad de tener miedo, de asombrarse de tantas cosas. No podemos pasar por alto sus sentimientos, ¿verdad? Porque habían visto cómo su propio maestro cayó, visto con unos lentes humanos, de la gloria a la desgracia en poco tiempo. Después de haber andado en las calles, ¿verdad? Y hacer tantos milagros, ahora estaba muerto simplemente como uno más, ¿verdad? De las personas que ellos conocían, como ellos mismos se sabían que estarían más adelante muertos. Yo no sé si usted piensa, ¿qué tan limitado es usted? ¿Qué tan limitados somos todos? Mire, a veces ponemos nuestras expectativas muy altas en gente que son tan limitados como usted y como yo. Por eso vienen las decepciones, ¿verdad? Porque a veces esperamos mucho de la gente y no estamos abiertos, no pensamos a que esas personas se pueden equivocar, que a veces van a hacer cosas que a nosotros nos decepcionen o que nos desagraden. Es curioso que en ocasiones ponemos el estándar hacia las demás personas de una manera muy alta y el nuestro está bueno, muy accesible, ¿no? Está muy abajo, ¿verdad? Así, y cuando alguien nos critica o nos exige un poquito más, lo primero que decimos es, bueno, soy humano, ¿no? Los discípulos habían visto que el maestro del éxito había ido al fracaso, le repito, humanamente hablando. Y eso podría haberlos hecho caer en una depresión. ¿Qué es una depresión? Una depresión son falsas expectativas. Una depresión tiene que ver con las falsas expectativas. De pronto la persona piensa que es muy valorado en su trabajo, ¿verdad? Y que lo aprecian y que ahí va a ser una carrera y que va a triunfar y que ahí tiene su porvenir asegurado. Y de repente le hablan un viernes en la tarde y le dicen, ¿sabes? El lunes ya no vienes. ¡Pum! ¿Cuántas personas depositan su felicidad en otra, verdad? Y empiezan una relación, en una amistad, en un noviazgo, en el matrimonio, en tantas cosas, y de repente las cosas empiezan a ir mal, y ¡pum! No estoy mencionando que son los únicos motivos para caer en una depresión. A veces, para evitar esto, nos hace falta un entendimiento de las cosas. ¿Cuántos pastores estamos propensos a caer en una depresión? ¿Sabe? Porque malentendemos cuál es la función de nuestro ministerio. A veces el pastor piensa que es el papá de los pollitos, ¿verdad? Y que le tiene que andar arreglando la vida a todo mundo. Y que tiene que tener tiempo para todo mundo. Y luego la congregación también piensa eso, ¿verdad? Ve con el pastor, porque el pastor es el sabelotodo, ¿verdad? Él te va a dar la respuesta para todo lo que necesitas. Si estás hablando del pastor para asuntos graves y no graves, ¿verdad? O porque para saber, para preguntarle qué hacer con el hijo que tiene tal o cual problema, y también para preguntarle el teléfono que se te perdió en el celular, a ver si el pastor lo tiene, porque el pastor lo tiene todo y lo sabe todo, ¿no? Ya está el pastor creyéndose, ¿verdad? Es que el Señor a mí me ha puesto aquí en esta congregación para resolverle la vida a todo mundo. El hermano se quedó tirado, ¿a quién le vas a hablar? Al pastor, ¿verdad? Porque el pastor es mecánico. Y hay una fuga, ¿verdad? De agua, ¿y quién te lo va a componer? El pastor, porque... Y está el pastor poniéndose la capa. No le extrañe que ese pastor dentro de poco tiempo va a caer en una depresión, porque quiere andar de todo, haciéndole en todo. Miren, nosotros podemos caer en este tipo de sentimientos que quienes los experimentan por diferentes razones, algunos hechos traumáticos los han llevado en su vida a de repente ser abrazados por estas tinieblas. La depresión son tinieblas. Por la razón que usted quiera, justificado, por inmadurez, o porque la persona tiene un carácter débil, no fortalecido, no maduro, o porque la situación en realidad ha sido muy traumática, con una razón muy buena, con una muy buena justificación, muy buenas razones, pero saber que la depresión es cuando las tinieblas te abrazan, literalmente, ¿verdad?
No se sabe por qué Tomás no estaba presente, ¿verdad? Eran días muy difíciles para todos y todos ellos se mantenían juntos lo más posible, pero Tomás no estaba ahí. Pero algo pasó con Tomás y no estuvo cuando el Señor se presentó entre ellos. Oye, hermanos, nosotros tenemos que ser un poco más tolerantes con las personas cuando atraviesan diferentes situaciones, porque a veces nosotros juzgamos a las personas a la luz de nuestros cristales, los que traemos puestos. Pensamos que la gente va a actuar, va a decir, va a pensar, va a ser como nosotros, ¿verdad? Que van a estar ahí cuando nosotros también estemos, o que van a reaccionar frente a las diferentes circunstancias de la misma manera como nosotros reaccionaríamos. Y ¿sabe qué? Que las cosas sean diferentes entre las personas. Ni siquiera los hermanos en una misma familia son iguales. Yo tengo 2 hijos y son bien diferentes, ¿verdad? Son bien diferentes. Nada más tengo 2 varones, uno de 7 y uno de 10. Y puedo notar esas diferencias. ¿Saben por qué se pierde el amor entre los hermanos? Porque a veces hay unos hermanos que se ausentan, a veces hermanos que se ausentan de la congregación, se pierden un poquito de la congregación. ¿Y sabe qué? Pero la gente no le interesa qué está sucediendo con el hermano, pero muchos de ellos sí están prestos para criticarles. Oh, mira este inconstante, mira este no viene, ¿verdad? Falta de compromiso, esta persona no le interesa, pero en ocasiones no vamos con la persona para ver por qué está ausente, por qué no está presente. Creo que si nosotros practicáramos esto en la iglesia, si respetáramos más las circunstancias de nuestros hermanos, las iglesias serían más amorosas. Pero entre más pasa el tiempo, tenemos iglesias, tenemos congregaciones más frías. ¿Por qué me refiero a las iglesias? Algunas personas se pueden ofender, ¿verdad? Y a lo mejor no es mi intención que usted se lleve una mala idea de los cristianos, de los evangélicos, pero tampoco quiero generar falsas expectativas de que entre los evangélicos todo está bien y no pasa nada, porque nos hace falta mucho crecimiento. ¿Sabe? Dice la Escritura que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe por qué se va a enfriar? A causa de nosotros mismos. Nuestras actitudes van a enfriar nuestro amor y el amor hacia las demás personas. Cuando estamos listos a criticar a Tomás, porque hay Tomás el incrédulo, ¿verdad? Fulanito el inmaduro, ¿no? No sabemos por qué Tomás no estuvo ahí. Pero cuando escuchó los testimonios que decían en el verso 25, al Señor hemos visto, no recibió las noticias con mucha convicción. Por una parte se le critica a Tomás de incrédulo, pero por otra parte póngase a pensar que ustedes vinieran y le dijeran, oye, ¿te acuerdas del que vimos vivo y que lo sepultamos ayer? Está vivo. Yo creo que nuestra primera reacción sería una reacción de asombro y de duda, ¿no? Una reacción de duda, ¿verdad? Es muy probable que nadie haya imaginado que el Señor se presentaría de nuevo. Estaban muy confundidos. Habían visto tanta cosa humana, ¿no? Que se les había olvidado la promesa espiritual, la promesa divina. Habían visto todo lo que procede de la muerte de alguien, que se les había olvidado que el Señor tenía, que les había prometido que iba a tener poder sobre todas esas cosas. Oye, hermano, usted y yo podemos caer en el error de conocer mucho acerca de la letra espiritual, pero no haberla experimentado. Cuando nosotros declaramos a una persona que ya no tiene remedio, estamos pensando muy humanamente. Oh, no, ese ya tengo orando quién sabe cuánto tiempo por él. No, ya no cambió, olvídate. Le estamos quitando, estamos desechando el poder de Dios. Estamos diciendo que la letra dice una cosa, pero nosotros creemos otra. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, ¿verdad? Y que Él es galardonador, dice la Escritura, de los que le buscan. Necesitamos creer que Dios premia a los que le buscan con un corazón sincero. No hay duda de que era difícil aceptar la resurrección de Jesús como una realidad, sin duda. Era una situación difícil.
Porque se le había visto muerto, se le había visto maltratado, se le había visto enjuiciado, se había visto su cuerpo lastimado, se le vio colgado en la cruz sin vida, se le vio sepultado también, y pasaron días. No era fácil creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de ellos podía decir fácilmente: ¡ah, qué bien! Mira, era lo que estábamos esperando, porque a lo mejor ni lo estaban esperando. Pero ¿sabe qué? Independientemente de nuestras actitudes frente a las promesas de Dios, Dios las cumplirá. Amén. Ojo, Dios las cumplirá. Tenemos que estar dispuestos a que Dios cumpla sus promesas en nosotros, hermano, porque si no estamos dispuestos, si no esperamos las promesas del Señor, entendiendo que tal vez no se hagan en el tiempo de nosotros, que a lo mejor no se van a hacer en las formas en las que nosotros pensamos, pero si estamos dispuestos a que Dios cumpla sus promesas, eso nos va a dar una línea a seguir. Cuando usted pierde la intención, cuando usted pierde el interés en las promesas de Dios, cuando usted se deja vencer de lo malo en lugar de vencer con el bien el mal, cuando usted se aleja de las cosas espirituales porque ha puesto su vista en las cosas carnales, en las cosas humanas, y esas decepciones lo han hecho olvidar que las cosas espirituales necesitan buscarse y vivirse. Entonces usted está propenso a una desviación en su vida que lo lleve a lugares en donde a lo mejor nunca pensó. Pero si usted sigue las cosas espirituales, la palabra del Señor, también va a estar en lugares en donde nunca se imaginó. Necesita escoger seguir una línea. ¿Cree o no cree? Usted no puede tener dos vidas. O usted es una persona espiritual, es una persona que cree en la palabra del Señor, o usted es una persona carnal. La Escritura no nos da un terreno medio. Nos dice que pertenecemos a una de las dos condiciones de vida del ser humano: lo carnal y lo espiritual. El que vive solamente por lo que ve y lo que entiende, y el que vive más allá de eso, entendiendo que ni todo lo ve ni todo lo entiende. ¿Sí? Hay muchas cosas que usted y yo no nos son dadas a conocer. No se preocupe. No se preocupe de aquellas cosas que no entiende y aquellas cosas que no ve. Mire, tiene bastante con lo que ve y entiende, y que a veces no podemos con eso. A veces andamos buscando cosas que no entendemos, cosas ocultas, y las que están visibles no las podemos vivir. Así es el ser humano, ¿no? Es muy probable que nadie haya imaginado que el Señor se presentaría de nuevo, o quizá estaban muy confundidos. Recordemos que las mujeres vieron a los ángeles que les anunciaron la resurrección, y ellas salieron huyendo con temor de contar lo sucedido. Cuando hablaron, los discípulos lo tomaron como una locura. Tampoco le creyeron a María Magdalena. Pedro y Juan corrieron a ver el sepulcro vacío, pero se nos dice que aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Tampoco les creyeron a los discípulos que volvieron de Emaús. No podemos olvidar que las autoridades religiosas hicieron correr la mentira de que los discípulos se habían robado el cuerpo, ¿cierto? Un chisme que permaneció como verdad por muchos años. Dice Mateo 28:15, nos habla acerca de esto. ¿Sabe, hermano? Usted y yo vamos a tener una lucha para creer la verdad. Una persona que se acerca al Evangelio creyendo que todo va a ser fácil y que todo va a ser sin problema y que todo va a ser sin lucha, pues está viviendo una mentira. Es que sabe que la verdad siempre tiene oposición. Pues preocúpese el día que parezca que en su vida todo va fácil, preocúpese. A lo mejor va por el camino equivocado. Dice la Escritura que ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿verdad? Y muchos son los que transitan por ese camino. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y no muchos van por ahí. A muchos les gustaría que van por el camino correcto, les gustaría pensar, y así se la viven viviendo esa mentira, y se la viven pregonándolo en base a su propio entendimiento. Pero si se ven a través del espejo de la Escritura,
muy probablemente se van a dar cuenta que van por el camino equivocado, por el carril equivocado. El fin del camino que llevan no es bueno, aunque pretendan que sí lo es. La verdad siempre va a presentar oposición. Es que sabe, cuando usted quiere hacerlo bueno no es fácil. Hacerlo bueno no es fácil. Hacerlo bueno le va a presentar luchas. Oh, no le extrañe que usted se quiera acercar al Señor y haya gente que presente oposición para usted. ¿Y sabe quiénes van a ser los primeros? Los más cercanos. Los que deberían apoyarle, a lo mejor son los que le ponen el pie. Los que deberían de darle ánimo, a lo mejor son los que le critican. Los que deberían de impulsarlo a vivir, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios quiere, a lo mejor son los primeros que van a ser, como decimos coloquialmente, quienes le saquen sus trapitos al sol. ¿Te acuerdas cómo eras? ¿A poco ya vas a ser cristiano? Ah, mira, ¿no te acuerdas? Hacer el bien y creer en la verdad, vivir en la verdad, siempre va a tener una oposición. Lo primero que hicieron estos mentirosos religiosos, cuando se dieron cuenta que el cuerpo del Señor Jesús ya no estaba donde le habían puesto, es inventar ¿qué? ¿Inventar qué? Un chisme, inventar una mentira. Y mandaron decir, inventaron que dijeran que los discípulos se lo habían robado, cuando era imposible, porque ese sepulcro tenía una piedra que no se podía mover y aparte estaba custodiada. Eso no podía haber sido cierto. Mire, el diablo va a venir a nosotros y nos va a tratar de echar mentiras y de contar unos chismecillos ahí para alejarnos de la verdad del Señor. Así ha sido desde un principio. El diablo es mentiroso y es chismoso. Le gusta andar inventando cosas que no son. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que el ser humano se la cree. El ser humano le cree las mentiras al diablo. Es la escritura, 1 Pedro, que usted y yo tenemos que tener cuidado porque tenemos, ¿verdad?, una lucha contra este ser que está buscando a quien devorar, ¿cierto? Que anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Y si usted ve algún video, si usted ve un video de cuál es el método de la caza de los leones, se va a quedar sorprendido. Es inteligente, es paciente, espera en muchas ocasiones las tinieblas, le gusta esconderse entre la maleza, es sigiloso, es imperceptible. Y alguna presa que esté por ahí distraída le va a hacer mucho daño, si no es que va a acabar con su vida. Hermano, dice el resto de la escritura a partir del verso 26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás, ¿verdad? Otra vez se nos presenta esta imagen. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Creer o no creer, ¿verdad? Hermano, usted puede vivir de una de las dos formas nada más. Usted no puede tener un terreno neutral. O usted es una persona que cree o es un incrédulo, ¿verdad? Y nos preocupan mucho los incrédulos, porque sabemos lo que le espera al incrédulo. Dice la escritura: para todo aquel que en él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí sabe de qué verso le estoy hablando, verdad? Uy, lo conoce todo el mundo. Juan 3:16. Y muchos ya hicieron su habitación ahí, en ese verso, ¿verdad? ¿Y se ha visto lo que leen, lo que dicen los demás versos? Pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Oh, esas filosofías bonitas de que Dios nos ama a todos, Dios es amor, ¿verdad? Y es un amor tan malentendido, es un amor. El diablo ha venido a contarnos chismes, ¿verdad? De que Dios es amor y ama el pecado y al pecador también. Ahí anda la gente revuelta en sus cosas, creyendo que Dios les ama, pero no entienden que en el amor de Dios también hay una demanda, y la demanda es que usted crea y viva como que cree. No que intente, no que se quede solamente en el intento,
ni que lo haga solamente con todas las fuerzas que usted tiene, porque no tiene ninguna. Si las tuviera, no necesitaría el Espíritu Santo del Señor, sino que crea. La demanda hacia Tomás no es ¿por qué dudaste? No es por qué tienes miedo. Oye, no es por qué sientes eso. No es porque eres tan humano, ¿verdad? Oye, Tomás, ¿por qué estás desconcertado? La demanda hacia Tomás no es ¿por qué estás asustado? La demanda a Tomás es: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Ok? Bueno, ya tenemos cerca aquí la visita. Es una persona que pasa todos los días aquí con un anuncio, ¿verdad? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora sí Tomás estaba presente. Espero que me escuche más que el sonido de fondo que voy a tener. Tomás estaba viendo con sus propios ojos lo que le dijeron que vieron. Ahora lo estaba viendo él cuando estuvo ausente. Ya habían pasado días, pero el Cristo resucitado ahora era real. Hermano, ¿cómo ve usted al Señor? No sé si usted ve al Señor como alguien real en su vida o solamente lo ve como alguien que le han contado. ¿Ha escuchado usted de Cristo o ha caminado con Él? ¿Es un observador usted de Cristo y de sus discípulos o es usted un discípulo de Cristo? Hay muchas personas que se consideran discípulos del Señor. Son amigazos del Señor. El Señor y Él tienen una relación única en su propio concepto. Pero ¿sabe? Dice la palabra del Señor que la Escritura no es de interpretación personal. Todos debemos sujetarnos a la Escritura. Y cuando nosotros leemos la Escritura y leemos lo que significa ser un discípulo de Cristo, nos podemos dar cuenta si nosotros estamos dentro de esa categoría o si andamos allá, un poco lejos, escuchando los sermones de Jesús y sus enseñanzas allá como en el segundo o tercer monte, y por allá lo vemos que le está hablando a toda la gente, pero nosotros estamos lejos. Podemos estar viendo que Jesús le habla a las personas o podemos estar escuchando que Jesús habla, ¿verdad? Podemos ver cómo Jesús ayuda a las demás personas y les acompaña, o podemos ser de los que son acompañados por Jesús. Es una diferencia abismal, ¿verdad? Podemos suponer que a Tomás le temblaron las piernas. Yo no sé qué le sucede a usted cuando se pone nervioso. Se le reseca la boca, o a lo mejor se pone tembloroso, o tal vez se le tensan aquí los hombros, le empieza a temblar la quijada. Suceden muchas cosas cuando nos ponemos nerviosos. Literalmente algunas personas dejan de hablar. Algunas otras personas simplemente no les salen las palabras. Otros lloran, ¿verdad? Nunca he estado en una exposición en la escuela cuando lo están viendo todos sus compañeros que tienen que explicar a usted un tema, dirigir una asamblea. Pero Tomás está experimentando algo mucho más fuerte que estar hablando enfrente de alguien. Está viendo viva a una persona muerta. ¿Qué haría usted? Oiga, ¿cómo le tenemos nosotros miedo a los muertos vivientes, ¿no? ¿Cómo se le llama a esas personas en este tiempo? ¿Zombies? ¿Zombies, verdad? Le encanta, a las personas le encantan las series de películas de zombies, ¿no? Pero ¿qué es eso? Bueno, es un cuerpo que no funciona. Es un cuerpo que anda ahí parado, caminando, ¿no? De cierta forma muy limitado, pero que no está vivo. Y eso es un zombie, ¿verdad? No se ofendan. Muchos proclaman que el Señor los ha resucitado, pero andan como zombies. Andan ahí. ¿Ves el testimonio de las personas y en realidad son muertos vivientes, ¿verdad? No son personas resucitadas, sino que en realidad van caminando por la vida como zombies. Dan miedo. Hermano, la persona que está frente a Tomás
El Cristo resucitado es real. El Señor Jesús se presenta con el saludo acostumbrado de los judíos, pero que ahora tenía una connotación muy, muy especial. No era solamente un saludo. ¿Cómo nosotros acostumbramos a andar saludando a las personas? ¿Qué le dice usted? ¿Cómo se saludan los cristianos? ¿Hola qué? ¿Dios qué? Hola, Dios te bendiga. Es como dicen los muchachos allá afuera, ¿qué onda, no? Es el qué onda de los cristianos. El hola, Dios te bendiga. Mandas un correo, mandas un saludo y un texto de los hermanos, bendiciones. Es como allá afuera dicen, ahí te ves, ¿no? El ahí te ves, el chao de los cristianos es el bendiciones. Lo que Jesús nos está diciendo es una frase solamente motivadora. Es un deseo para las personas a quienes Él está enfrente. Porque ¿sabe qué? En realidad Jesús lo que desea es darle a usted paz en medio de las situaciones. No es solamente un saludo, no es un qué onda, ¿verdad? Un hola, ¿cómo estás? O nos vemos luego. En realidad Jesús desea que usted tenga paz. ¿Y sabe cómo es la única paz que usted tiene? Cuando Jesús está frente a usted, entonces esa frase toma lugar, paz a vosotros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es quien está frente a ellos. Una persona que no tiene a Jesús no tiene paz. O proclaman a Jesús y luego van y le pegan unos fumaditos al cigarro para tranquilizarse, para poder dormir bien. Yo creo que no hay mucha paz en la vida si nosotros tenemos que depender de la nicotina o de andar embriagados o de tener alguna sustancia en nuestro cuerpo o de hacer ciertas cosas. Decía un hermano, ¿verdad? Es que yo antes no me podía ir a gusto si no golpeaba a alguien en el día y de esa manera sacaba toda mi ira y entonces ya me iba a dormir tranquilo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a veces para tener esa paz en nuestra vida? Usted puede hacer muchas cosas para tener momentos silenciosos, momentos que apaguen. Puede echarle un vaso de agua, puede echarle un balde de agua a ese fuego que lo está consumiendo, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué sucede con las brasas que no se apagan bien? A veces nosotros, cuando hacemos una fogata, vamos y le echamos ahí con la manguera, ¿verdad? Y hace un escandalazo y parece que ya se apagó. Pero si usted en la mañana, muy temprano, antes de que salga el sol, se fija bien, esas brasas todavía están vivas. ¿Saben? Muchas personas viven así, de esa forma. Se la pasan echándole agüita a sus brasas y al rato andan igual otra vez. Si usted le pone un papel encima de esas brasas, van a prender porque las brasas están vivas. No tienen paz en su corazón. Pero cuando Jesús está frente a nosotros, la palabra paz a vosotros tiene un significado totalmente diferente. Jesús no viene a recriminar o a acusar, no viene a ajustar cuentas, ¿verdad? Ni a los que le dejaron solo, ¿verdad? Ni a los que salieron corriendo, ni al que le negó, ni al que no creyó. Lo primero que viene es a presentarse como Él es. Llega para dar bendición. Hermano, esta bendición es para quien la quiere. ¿Sabe? Las personas no tienen la bendición de Jesús porque la rechazan. No es porque Jesús no la quiera dar. ¿Sabe por qué la rechazan? Voluntariamente. La rechazan con sus actos pecaminosos voluntarios. Santidad y pecado no son compatibles. La rechazan con su soberbia, lo rechazan con su incredulidad, lo rechazan con su falta de empatía, lo rechazan con su desinterés, lo rechazan con su rebeldía. Tantas maneras que hay de rechazar a Jesús, pero no es porque Jesús no tenga algo que ofrecer, es porque las actitudes de las personas son una barrera entre ellos y las bendiciones que Jesús tiene. Lo primero que tiene que hacer una persona, a lo que tiene que estar dispuesto para que esta palabra paz a vosotros sea real en su vida, es que tiene que estar dispuesto a recibir esa paz. Lo primero que tiene que hacer una persona para que Jesús le perdone es arrepentirse y pedir perdón, y Jesús le perdona sus pecados. Pero la gente quiere seguir en muchas ocasiones
su mismo camino, sus mismas decisiones, y aún así que en el camino y en las decisiones que va, que Jesús le perdone y le perdone y le vuelva a perdonar y le vuelva a perdonar, porque en realidad no hay arrepentimiento. Y lo único que trae es condenación a su vida. No, a las personas no les gusta hablar de condenación. A las personas no les gusta y de repente toman por ahí algunos pasajes aislados y los pervierten, ¿verdad? Y dice que Jesús, ¿verdad?, no condenó. Jesús no recriminó. Pero lo que sí Jesús dice a las personas es: vete y no peques más. Porque si sigues pecando, ¿verdad?, no les dio un permiso para que volvieran a lo mismo. Les dijo que tenían. En ese momento no les ajustó cuenta, no les dio el pago que merecían. Esa es la misericordia de Dios, pero no les dio un permiso para que siguieran viviendo de la misma forma. El mandato de Jesús, porque no es una opción ni es una invitación, el mandato de Jesús es: vete y no peques más. Si no quieres que otras cosas peores acontezcan, ¿verdad? Casi termino. Al dirigirse específicamente a Tomás y conocer sus condiciones, ya le mostraba solo con esto que el Señor era omnisciente. El Señor entiende quiénes somos nosotros, no necesitamos explicarle, el Señor nos entiende, ¿verdad? O nos andamos escondiendo ahí como Adán y Eva cuando pecaron. ¿Qué hicieron? Se hicieron unos vestidos de diseñador, ¿verdad? Con unas hojas que se encontraron por ahí y se taparon porque se sentían desnudos y pensaron: con estas cosas, el Señor no nos va a conocer tal y como somos cuando el Señor les hizo. El Señor conoce lo profundo de nuestro corazón y también conocía el de Tomás y conoce el suyo también y el mío, ¿verdad? Con palabras amorosas, pero directas, le ordena a Tomás que cumpliera las condiciones que había puesto para creer. Hay gente que le pone a Jesús condiciones para creer. Si sucede esto, si esto se cumple, si me haces este deseo, si me pasa esto, ¿verdad?, entonces creeré. Y ¿saben qué? Hay mucha duda. Es como la persona que se compromete con el Señor cuando está en una situación difícil, espere que pase la situación difícil a ver si todavía está en la misma condición de arrepentimiento. Porque en la cama de un hospital y en la cárcel es donde hay más arrepentidos. Cuando la persona está a punto de la muerte, o que tiene una enfermedad bastante grave, o que está encerrado, su libertad es privada y está en peligro en una situación difícil. Y en general no quiero decir que son las únicas dos opciones, pero cuando nos encontramos en aprietos es bien fácil prometerle al Señor que vamos a cambiar. Deje que las cosas vuelvan a la normalidad y entonces usted va a ver ahí la condición del corazón. Podemos notar la precisión de Jesús cuando satisface los detalles de las exigencias de Tomás. Jesús le dice: mira mis manos, pon aquí tu dedo, acerca tu mano y ponla aquí en mi costado. Pero también le dice: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sabe? Lo que está diciendo Jesús es que Él tiene todo para satisfacer las dudas y las demandas del ser humano, pero eso no significa que está dispuesto a hacerlo. Usted le pregunta algo a Jesús, Él tiene la respuesta para eso. Usted le pide algo a Jesús, el Señor se lo puede dar. Hay condiciones para que Dios nos dé lo que le pedimos. Dice que si le pedimos conforme a Él le agrada, entonces el Señor nos oye. No es conforme a lo que usted le pida. Nos gusta quedarnos con el pedir y se os dará. ¿Y qué más? Buscar y hallaréis. ¿Y qué más? Y al que toca, ¿qué? Se le abre, ¿verdad? Pero si usted va a 1 Juan, en el capítulo 5, dice que la condición para que el Señor le dé lo que usted pide, es que usted pide conforme a Él le agrada. Es decir, que lo que está pidiendo no salga de sus propósitos y de su santidad. Lo que Jesús le está diciendo a Tomás es: todo lo que demandas, aquí está. Pero le hace una demanda más allá de eso. Le dice: pero no seas incrédulo, sino creyente. El Señor no tenía ni la más mínima obligación de atender a ese pedido. Sin embargo, el amor de Jesús y su deseo de enseñarle a este discípulo es evidente. Si Tomás dijo que creería, si es que viera y tocara, bueno, pues ahí estaba Jesús
que le ordenó que dejara las dudas y fuera creyente. Hermano, nosotros debemos de dejar atrás nuestro pensamiento, debemos de ser obedientes. Si fuéramos más obedientes que preguntones, si fuéramos más obedientes que demandantes, si obedeciéramos más la voz de Dios antes de satisfacer nuestras inquietudes y nuestras dudas, si obedeciéramos, el Señor se mostraría más pronto a nuestra vida. Oh, ¿cuántas personas experimentan que lo que Dios dice es cierto, pero ya están muy avanzados allá en su vida? Ya no hay en muchas ocasiones oportunidad, ni hay fuerza. Ya como dice el libro de Proverbios, ya nuestra vida se va opacando, se va mitigando, y nos dimos cuenta que perdimos mucha oportunidad allá atrás de lo que el Señor quería hacer con nosotros. Mire, no pierda más tiempo. A partir de este momento, no tiene que dejarlo para el domingo, el día que hay servicio, ¿verdad? El domingo, porque es servicio especial. Desde este momento, desde esta noche, usted puede decidir ser creyente y no un incrédulo. A lo mejor usted quisiera ser creyente, pero probablemente se ha comportado como un incrédulo. Su estatus puede cambiar. Si usted le pide al Señor, Él está dispuesto a vivir como una persona creyente. Ser creyente es ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Es andar como Él anduvo. Es creer que las promesas que Dios tiene, específicamente esta que dice, no moriréis jamás, es una realidad para nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo que a él le gustaría, en el momento que está escribiendo esto, hoy es una realidad para el apóstol Pablo, pero en el momento que lo está escribiendo dice, me gustaría ya no estar aquí, ¿verdad? Pero todavía hay algunas cosas que tengo que cumplir en la voluntad de Dios. Y al final de su carrera el apóstol Pablo dijo, bueno, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Como creyente. Y mire que Pablo no la pasó nada bien. Usted a mí, cualquier cosita nos quita el sueño, nos pone nerviosos, ansiosos, nos desanima. No, ya no voy a ser cristiano, ¿verdad? Ya no, miren cómo me está yendo. Entre más me esfuerzo, peor me va. Uy, somos bien sufridos. Seamos más obedientes a la voz de Dios. Seamos creyentes y no incrédulos. Y entonces experimentemos las obras que el Señor tiene para nosotros. Te invito esta tarde a reflexionar y antes de terminar este día y disponernos para descansar y comenzar mañana las actividades que correspondan, pudiera ser una muy buena oportunidad para que esta noche y el día de mañana y de ahí en adelante sean días diferentes. Le invitamos a disponerse en las manos de Dios. Padre amado, queremos agradecerte, que nos hagas pensar, Señor, reflexionar en tu palabra, pidiéndote, Señor, que la obra de tu Hijo Jesucristo sea completa en nuestra vida, Señor. No ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra y experimentar las bendiciones que tú tienes preparado para todos los que te obedecen con sencillez de corazón, Señor. Si alguien se encuentra en una encrucijada, si su condición de vida ha sido transformada, Señor, muy diferente a lo que tú tenías, si a lo mejor comenzando bien se ha extraviado en sus propios pensamientos, en sus propios caminos, tal vez, Señor, hablando muchas veces al corazón de las personas, ha sido tal la dureza que ahora se encuentran viviendo una condición que te desagrada como si fuera normal para ellos. Te pedimos, Señor, que les des la oportunidad de experimentar tu gracia, de experimentar tu amor, Señor, de experimentar la obra transformadora que tú tienes para todos los que se acercan a ti. Así como estos hombres y mujeres experimentaron verte, Señor, resucitado y transformado, y acercándote a ellos para darles aliento y volver a reafirmar la obra que habías encomendado, lo necesitamos en este tiempo, Señor. Te pedimos, ayúdanos a depositar nuestras cargas en ti, Señor,
de tal forma que podamos caminar libres, sin peso sobre nosotros y poder cumplir la comisión que nos has encomendado, Señor. En Cristo nuestro Salvador te pedimos y te agradecemos por todo esto. Amén. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Le invitamos al resto de la semana a sintonizarnos a través de este medio. El Señor le bendiga y que tenga una noche de descanso. Amén. Que así sea.